Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Vamos a seguir con esta serie de vídeos en el top 50 de jugadores históricos. Para mí, hay que decir una cosa, mucha gente, estoy leyendo los comentarios, mucho me decís, oye, que es que al final has puesto a Gullit justo por debajo de, yo qué sé, de Ibrahimovic, y tenía que ser al revés. A ver, yo creo que, digamos, del puesto 10 al 50 es muy difícil. Hay unos jugadores por encima de otros, es una cosa muy personal, lógicamente, bueno, todo es muy personal, lógicamente, pero esto todavía más, porque es difícil establecer una relación exacta, ¿no?, entre méritos deportivos, títulos, nivel futbolístico, etcétera, 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 que es lo que yo intento elaborar en esta lista. Los 10 primeros sí que he tenido que hilar mucho más fino, ¿eh? Los 10 primeros sí que hilo mucho más fino, y ahí sí que va a haber bastante tela que cortar entre los 10 primeros. Pero de momento vamos hoy con este nuevo vídeo entre el número 30 y el 26. Vamos allá. Estoy muy satisfecho porque siento que en esta temporada lo más justo era de que Cabo y yo llegáramos en primer lugar. Para el fútbol mexicano, para la juventud mexicana, que lo vea Hugo, que la superación que Hugo ha hecho, yo creo que es muy buena, muy justa. Aquí tenemos a Hugo Sánchez en sus primeros pinitos con los Pumas de México, últimos 70, primeros 80. Yo aquí siempre quiero que veáis imágenes que no he visto. Este número 9, que no veis habitualmente en otros sitios. Este número 9 sí es el gran Hugo Sánchez. Yo no he visto un rematador como él, rematador al primer toque. De hecho, en el Real Madrid hubo una temporada en la que todos los goles que marcó, siendo Pichichi, porque ha sido 4 veces Pichichi de la Liga Española y además bota de oro un año, fueron todos al primer toque. Y en estos inicios de Hugo Sánchez con Pumas se empezaba a ver un poco el nivelazo que tenía Hugo Sánchez. Estas imágenes son espectaculares de este Pumas que dirigía Milutinovic en aquella época y que fue campeón incluso interamericano, ganando el Nacional de Montevideo. Y aquí lo tenemos, este número 11 es Hugo Sánchez, el que centra y es Hugo Sánchez con un increíble número 11, porque el número 9 no era Hugo Sánchez en aquella época en Pumas, luego ya sí lo adquirió, por supuesto. Es una final contra Cruz Azul. Ahora vamos a pasar a hablar de más cosas de por qué para mí Hugo Sánchez está tan arriba en esta lista. Está el número 30 para mí Hugo Sánchez en esta lista, porque creo que como delantero ha sido un jugador único. Y además un jugador que ha triunfado en un equipo como el Real Madrid, donde era muy difícil triunfar, por supuesto, en aquel momento. El mejor jugador mexicano de la historia, sin ninguna duda, y uno de los grandes delanteros que yo he visto jamás, en cuanto a rematador, a nivel rematador. Y está, después de ganar un título con Pumas, luego ya llegó, por supuesto, bueno, pasó una brevísima etapa en la NASL, en el fútbol de Estados Unidos, y luego al final, lógicamente, Hugo Sánchez acabó en Europa, en el Atlético de Madrid, luego en el Real Madrid, bueno, al Lugo que todos conocemos, ¿no? Y lo cierto es que si analizamos un poquito más lo que es la trayectoria de Hugo Sánchez, yo creo que, insisto, hay goles míticos como el gol al Logroñés de Chilena, ha jugado 3 mundiales, Mundial 78, Mundial 86, Mundial 94, hubieran sido 5 mundiales ya con el Atlético de Madrid, nada más llegar a España, hubieran sido 5 mundiales si México se hubiera clasificado en todos. Pero lógicamente, por ejemplo, México quedó fuera del Mundial 82 en aquel hexagonal histórico de Tegucigalpa. Este es el famoso gol de Chilena contra el Logroñés, que es una de las mejores chilenas que yo he visto nunca. Pero ya digo, rematador, aquí le tenemos con Pumas, rematador implacable, goleador como ha habido muy pocos en la historia. E insisto, 4 pichichis en el fútbol español. Luego ya acabó en otros equipos, acabó jugando incluso en Austria, pero realmente su gran etapa fue Atlético de Madrid y Real Madrid, donde creo que no hubo otro delantero como él. Por eso está en esta lista, por eso está el número 30 para mí, sin ninguna duda, Hugo Sánchez. Vamos con el 29. Bueno, Lothar Matthäus, si hablamos de centrocampistas de máximo nivel de últimos 80, cuando él empieza en el Mönchengladbach, y primeros 90, incluso llegando al año 2000, a los primeros 2000, creo que no hay nadie como Lothar Matthäus en cuanto a longevidad y a importancia. Hablamos de un futbolista que ha jugado 5 mundiales, empezó en el Mundial 82, jugó el Mundial 86, donde llega a la final, jugó el Mundial del 90, donde es campeón, además con partidos memorables, como por ejemplo siempre el partido contra Yugoslavia, en Milán, en San Siro, que es una auténtica exhibición de fútbol de Alemania aquel partido. Mundial del 94, que en cuartos de final contra Bulgaria, y Mundial del 98. 5 mundiales solo lo han hecho Buffon, Carvajal y Márquez, el mexicano Rafa Márquez. 25 partidos en fase finales de Copa del Mundo, nadie lo ha hecho, récord histórico. Veremos si alguien lo puede superar, que no va a ser fácil. Esos 25 partidos en Copas del Mundo. Y luego, sobre todo, él tuvo una capacidad para reinventarse también. Él empieza
jugando en el mediocampo, un poco lo que le pasaba a Beckenbauer. Le empieza jugando en el mediocampo y luego se retrasa su posición según va perdiendo un poquito de velocidad y acaba jugando bastante más atrás, bastante más protegido, lógicamente, como central o como libre. Pero en todas las posiciones rendía bien. Como mejor hemos visto siempre a Lothar Matthäus es en el mediocampo, en ese Mundial del 90, por ejemplo. Ahí es donde Lothar Matthäus se hace grande. Aquí tenemos en el Inter, él llega al Inter de los alemanes, el Inter de Trapattoni, donde juega también, por ejemplo, Jürgen Klinsmann, y en ese equipo Andreas Brehme también, que es el que marca el gol de la final del 90, y en ese equipo rinde de maravilla. Para mí ha habido pocos centrocampistas de más nivel, con más longevidad en el fútbol mundial en los últimos 30 años, y Lothar Matthäus desde luego tenía que estar en esta lista. Vamos con otro mito del fútbol europeo, número 28. Bueno, si hablamos de Bobby Moore, no solo hablamos del capitán de la selección inglesa campeona del mundo en el 66, único título que ha conseguido Inglaterra, los inventores del fútbol. Hablamos de mucho más, hablamos de un jugador que fue un emblema en la época, fue un defensor elegante, casi diría incluso fue un poco aunque llegaron a jugar juntos mucho, pero fue un jugador que fue algo así como el precursor de Franz Beckenbauer en cuanto a la elegancia para jugar al fútbol, aunque insisto, en esa final del Mundial 66 jugaron juntos. De hecho, Beckenbauer hizo un marcaje individual a Bobby Charlton cuando era centrocampista todavía. Pero bueno, de Beckenbauer tendremos tiempo de hablar aquí en estos vídeos. Bobby Moore jugó 108 partidos con la selección inglesa. No quiero ni imaginarme la cantidad de partidos que hubiera jugado hoy con todos los partidos que se juegan. Internacionales muchos más que en la época. Aquí le tenemos ganando la Recopa del 65 con el West Ham en aquella histórica final en Wembley ante el Múnich 1860. Entonces se llamaba TSV Múnich. Y dirigió y capitaneó en 90 partidos a la selección inglesa Bobby Moore, igualando el récord de Billy Wright. Es un auténtico mito dentro del fútbol inglés, que lo tuvo todo realmente, que jugó también el Mundial del 70, donde por cierto fue acusado de un robo antes de aquel Mundial, de robar un collar en el hotel, pues nadie pudo demostrar nada y acabó siendo un jugador muy importante. Y luego terminó su etapa, prácticamente su carrera, porque jugó en Estados Unidos muy poquito, en el Fulham. Aquí le tenemos ya bastante más veterano, lógicamente, en el Fulham junto con Georgie Best. Yo creo que si preguntas a cualquier hincha del fútbol inglés te va a decir que Bobby Moore es una de las grandes referencias históricas del fútbol inglés. Va a haber alguno más en esta lista, más arriba por supuesto, pero desde luego no tengo duda que este hombre, Bobby Moore, es una de las grandes referencias históricas del fútbol inglés. Y si seguimos hablando un poquito más de él, de Bobby Moore, aquí le tenemos con la camiseta del West Ham, de los Hammers, donde él empezó realmente muy joven en el West Ham. Allí ganó esa Recopa de Europa del 65. 10 años después se marcharía al Fulham. Y aquí le tenemos esta foto con la selección inglesa en ese histórico partido Inglaterra-Brasil del Mundial de 1970, levantando la Copa Jules Rimet justo 4 años antes de que Brasil la ganara en propiedad, después de ganar aquel partido Alemania en la final, donde fue uno de los hombres clave de aquel equipo de Sir Al Ramsey, las famosas Wingless Wonders, el famoso equipo sin extremos, ¿no? Sin alas. Y aquí le tenemos jovencísimo, prácticamente iniciando su carrera del gran Bobby Moore, que murió bastante joven por un cáncer, a los 51 años murió Bobby Moore, pero estoy convencido que ha pasado a la leyenda como uno de los grandes futbolistas europeos de la historia, Bobby Moore. Y desde luego tenía que estar muy arriba. Vamos, el siguiente jugador, que va a ser el número 27, es uno de mis futbolistas preferidos. No os miento. Vamos allá, vamos con él. Pues sí, el gran Arthur Antunes Coimbra, Zico, uno de los jugadores emblemáticos de la historia del fútbol brasileño. Para mí, me voy a extender un poquito más en Zico, si me lo permitís. Primero os quiero enseñar un par de revistas, luego veremos imágenes y luego hablaremos un poquito más de lo que era Zico. Placar de Brasil del año 71, esta colección mía de la revista brasileña. Esa es la primera portada que le hicieron a Zico. Veis como prácticamente era un chico casi desnutrido en esta época. Luego creció bastante físicamente, pero aquí en este momento ya empezaba Zico a deslumbrar en Brasil. Y luego ya 3 años después le hicieron este reportaje muy bonito, hablando un poco de que ya empezaba a ser un ídolo en Flamengo. Fijaros las fotos aquí de un ídolo menino, ¿no? Ya empezaba a ser un ídolo importante de Zico aquí en Flamengo. Esto es el año 74. Lógicamente todavía quedaba mucho para su explosión definitiva del gran Zico. Un futbolista que ahora viendo imágenes tenemos que hablar sobre él. Dice, hoy los puntapiés ya no hacen los estragos de antes, decía en esta jugada, porque siempre fue bastante golpeado. Aquí lo tenéis, ¿eh? Hoy los puntapiés no hacen los estragos de antes. Porque realmente Zico fue un jugador muy castigado físicamente también en Brasil en aquella época. Eso no cabe
no cabe ninguna duda. Y vamos a ver algunas imágenes del gran Zico, del gran Artur Antunes Coimbra, para hablar de él, de su talento, de su golpeo de balón, de cómo se manejaba en tres cuartos de campo. Se le conoció como el Pelé Blanco. Hay una cosa con Zico, yo he discutido con mucha gente sobre Zico, fijaros qué golpeos de balón. Zico seguramente, como nunca ganó un mundial con Brasil, de hecho nunca ganó ningún título con Brasil, ni Copa América, ni Mundial, realmente eso hace que se le coloque bastante por debajo de otros futbolistas brasileños que han ganado mundiales y que han ganado Copas de América, etcétera. Y además en Europa tampoco estuvo mucho tiempo, porque él estuvo en el Udinese, él prácticamente toda su carrera en Flamengo, vaya golazo este. Él estuvo en Udinese y luego en el Udinese, bueno, marcó 30 goles en 2 temporadas, que no está mal, pero no, tampoco fue digamos, un triunfo tremendo en el fútbol italiano, y volvió al Flamengo. Y eso hace que, entre que en Europa no termina de triunfar al 100% y que no gana títulos con Brasil, creo que se le coloca por debajo de su nivel. Zico es uno de los grandes jugadores brasileños de la historia, sin ninguna duda. Era un talento portentoso para jugar al fútbol, por la visión de juego que tenía, por el golpeo de balón que tenía, por cómo armaba el equipo ahí en tres cuartos de campo, por todo lo que hacía Zico. Yo creo que hay que valorarle en su justa medida, y creo que no se le valora en su justa medida a Zico. Voy a dejar con algunas imágenes más de este gol que hemos visto antes. Fijaos qué goleo de Zico. Luego llegó al Mundial 82, siendo un poco, junto con Sócrates, el hombre que tenía que levantar al equipo, y no pudieron ganar ese Mundial. En el 78 con Coutinho bueno, el juego, hay que decir que jugó 3 mundiales, que fue elegido 3 veces jugador de Sudamérica, mejor jugador de Sudamérica. Yo estoy convencido que hubiera sido Balón de Oro si en aquella época los sudamericanos hubieran podido ganarlo, igual que luego lo hubiera sido varias veces Maradona, que tampoco lo fue por eso, porque entonces solo podían ganar los jugadores europeos y no sudamericanos. Ya cambió la regla, por supuesto. Pero fijaos los golpes de un partido en Montevideo contra Uruguay. Estamos viendo distintas épocas de la selección brasileña y de goles con Flamengo, porque si hay un jugador emblemático en Flamengo, ese es Zico. Hace poco visteis, cuando ganó Flamengo la Copa Libertadores, hice un vídeo hablando de los jugadores máximos de la historia de Flamengo, y por supuesto Zico es el número 1, o sea, sin ninguna duda, vamos. No creo que nadie lo pueda dudar a estas alturas. Aquí lo tenemos, un partido contra Chile. Tenemos que hacer algún día un vídeo con partidos míticos de Brasil de esta época, porque hay muchos que son fantásticos. Esto es un partido contra Bolivia en el Maracaná. Eliminatorias para un mundial también. Les dejo con una exhibición de Artur Antunes Coimbra. Fijaos en estas jugadas, en este golazo, los estados del campo, el estado del campo, cómo la pelota pegaba botecitos, porque entonces se jugaba en césped mucho peores realmente de los que se jugaba este golpeo, prácticamente sin carrera, como la pone en la escuadra. Verdaderamente espectacular. Ha habido pocos jugadores que le han pegado mejor la pelota en la historia del fútbol que Zico, que le han pegado el famoso gol a Escocia en el Mundial del 82, que la puso justo en la escuadra. Era un especialista en los tiros libres. Fijaos este gol de tacón. Es una victoria, creo, contra Yugoslavia. Y le he colocado en el número 27, y según estoy viendo este vídeo estoy pensando que lo he colocado demasiado atrás. Pero bueno, ya os he dicho al principio del vídeo que del 10 al 50 no es que sea aleatorio, porque no es así, pero realmente es difícil, ¿no? Los 10 primeros ya será otra historia. Ahí ya sí me podéis criticar todo lo que queráis. Pero en fin, el gran Artur Antunes Coimbra, Zico, que yo creo que de verdad tiene que estar en los altares del fútbol mundial. Y de hecho está en los altares del fútbol mundial. Para mí, de verdad, os recomiendo que veáis los partidos del Mundial 82. Aquí le tenemos con Flamengo, con el equipo de su vida. Este es uno de los goles del Mundial 82. Esto es con Flamengo, por supuesto. Y aquí, detrás Serginho, en otro de los goles del Mundial 82. El gran Artur Antunes Coimbra. Vamos con el último jugador de hoy, que es otro mito, en este caso el fútbol español. Vamos con el número 26. El gran Paco Gento, por supuesto. Paco Gento está el 26 en esta lista por muchas cosas, porque es el único jugador en la historia del fútbol que ha ganado 6 Copas de Europa. 6 Copas de Europa, las 6 primeras del Real Madrid, las 5 consecutivas y luego la del Madrid Yeye, famoso. 2 mundiales, pero sobre todo, a ver, las imágenes no son muy buenas, lógicamente, pero este gol que le marca a España a México en el Mundial de Chile 62 representa perfectamente lo que era Paco Gento. Vamos a ver 2 jugadas de Paco Gento para ver un poco lo que era, porque era velocidad pura. Si hemos hablado de los extremos que están desapareciendo,
Lo de Paco Gento era el extremo por excelencia. Hacía muchas más cosas, jugaba también por dentro, se asociaba bien, pero fundamentalmente era velocidad, extremo puro, velocidad pura, y era imparable. Yo creo que las imágenes no son buenas, pero merece mucho la pena que veamos. Este es el partido contra México del Mundial 62, lo tengo completo. Ahí, realmente la calidad no es buena, pero es lo que hay. Fijaos, ahí recibe la pelota Paco Gento. Y fijaos cómo se marcha, con qué determinación y con qué velocidad se marcha Paco Gento. Imparable. Hasta el área, hasta el borde del área, hasta la línea del final del campo. Y el gol que le da el triunfo a España 1-0 en el último minuto, en ese Mundial del 62. Sensacional lo de Paco Gento, que era esto, Paco Gento. Era velocidad, conducción, digamos que extremo puro. Él había llegado al Real Madrid en 1953, es decir, 9 años antes de estas imágenes del 62, donde ya era un jugador absolutamente consagrado. Y luego quiero que veáis otra jugada también del Mundial del 66, el famoso segundo gol a Suiza, porque el primer gol lo marca el histórico gol de Serena, pero este segundo gol que marca España, fijaos, la velocidad, otra vez, la jugada es muy similar, la velocidad, pura velocidad, y el centro para ese golazo del gran Paco Gento. Es Amancio el que marca el 2-1, por cierto, en este partido contra Suiza. Bueno, pues quería que vierais esas dos imágenes para ver un poco lo que fue Paco Gento como jugador. Ya digo que él llega al... aquí lo tenemos, esta foto, esta, digamos, histórica foto con sus 6 Copas de Europa, con las 6 primeras Copas de Europa del Real Madrid. Nadie ha ganado 6 Copas de Europa en la historia. Esta es una foto mucho anterior, pero también con las mismas 6 Copas de Europa del gran Paco Gento. Bueno, él... digamos que gana 12 ligas con el Real Madrid, donde está 18 temporadas, es uno de los grandes mitos aún vivos del Real Madrid, ¿no? Paco Gento, desde luego. 2 mundiales, campeón de Europa con la selección española, por supuesto, en esa Eurocopa del 64, y formó la mítica delantera Puskás, Copa, Rial, Di Stéfano y Paco Gento del Real Madrid. Así que habrá un jugador español más en esta lista, y a Paco Gento le he colocado el 26, y probablemente podría haber estado bastante más arriba. Y bueno, para terminar os quiero enseñar este detallito también. En la revista World Soccer de la época, año 71, este es el reportaje que le hicieron, o el artículo que le hicieron. Esta es la revista del 71, donde el Inter con otro mito, que es Sandro Mazzola, está en la portada. Aquí tenéis la portada de esa revista. Vamos a ver si la vemos bien aquí. Ahí está. La portada de esa revista de World Soccer del año 71. Y en la página 12, la voy a buscar ya, la tenía elegida, pero la busco otra vez, no pasa nada. Es justo el día que el último partido de Paco Gento, ¿no? Para ver un poco la importancia que tenía en la historia del fútbol mundial. Paco ha jugado su último partido. Este es el artículo que le dedicaron en World Soccer, revista mensual de la época, año 71, al último partido del gran Paco Gento. Bueno, mañana más, que tenemos que seguir con este listado. Gracias por estar ahí, espero que estéis todos muy bien. Sigue Mundo Maldini con muchas más cosas. Un abrazo, chao, chao, chao.